Hola, bienvenidos una vez más a nuestra senda filosófica. Espero que esta semana la hayan pasado muy bien. Hoy debo empezar ofreciendo una sincera disculpa a los suscriptores y seguidores del canal por el tema del audio en el video de la semana pasada. Quisimos hacer un cambio de micrófono para mejorar y bueno, no nos resultó, así que vamos a continuar con el audio que hemos tenido hasta ahora, que pues sin que sea el mejor, por lo menos es más sostenido. Ya llegará la oportunidad de tener una mejor calidad en términos de audio y de imagen. Así que les pido de nuevo, por favor, disculpen ustedes este fallo. Y dicho esto, pues les doy la bienvenida una vez más a Senda Filosófica, recordándoles como siempre que pensar bien no es un lujo, es una necesidad, y más en este nuestro mundo del siglo XXI, que tiende a través de los poderes económicos, mediáticos, tecnológicos, políticos, tenernos tan sometidos al yugo de las tendencias de pensamiento, sobre todo orientadas al tema del consumismo masivo, desenfrenado. No nos permiten ser nosotros mismos, nos condicionan generalmente las 24 horas del día de ser posible en todos los aspectos de nuestra existencia. Y para contrarrestar ese efecto tan nocivo que contribuye tanto a la pérdida de nuestra identidad, de nuestro sentido de individualidad, de nuestra capacidad de pensamiento crítico, autónomo, racional, para ello debemos aprender a pensar bien. ¿Y qué mejor que la filosofía? Cualquier cantidad de filósofos han proyectado la filosofía como el camino para la libertad y la felicidad. Y eso nunca jamás, puesto que, tal y como nos dijo Aristóteles, la felicidad es el máximo bien al que puede aspirar el hombre mientras seamos seres humanos. Ese es un anhelo que nunca va a cambiar, pero no debemos permitir que nos nublen el pensamiento, que nos confundan el juicio. Vamos a empezar entonces con la disertación del día de hoy. Recuerden por favor suscribirse al canal si usted está viendo Senda Filosófica por primera vez y no se ha suscrito, hágalo por favor. Le basta un segundo, un clic para quedar suscrito y con ese mínimo gesto darle fuerza y continuidad a nuestro proyecto de la Senda Filosófica. Hoy quiero continuar el tema de los filósofos presocráticos y antes de hacer algunos videos que me han pedido por ahí, yo voy a cerrar el tema de los presocráticos que tengo pendientes: Anaxágoras, Empédocles, Zenón, Protágoras y Demócrito. Una disertación sobre cada uno de estos filósofos semanalmente para cerrar este tema que por lo que veo ha sido de mucho interés y ha sido de mucha utilidad el haberlos analizado a cada uno por separado. Gracias por esos comentarios tan bonitos, tan positivos, tan alentadores. Gracias por el apoyo a Senda Filosófica. Quise iniciar hoy colocando acá un apoyo gráfico, los presocráticos y el Arjé, a modo de reposo, porque para los presocráticos básicamente, o quizá el tema fundamental de tratamiento de ellos era la realidad, lo material, la naturaleza, lo que ellos llamaban la physis, y su tarea en la mayoría de los casos fue pues buscar un punto de origen, la causa o la razón por la que la realidad existe y es como es. Entonces, a modo de repaso, para Tales de Mileto ese punto de partida era el agua, para Anaximandro el apeiron, para Anaxímenes el aire, para Pitágoras los números, para Heráclito el fuego,
Para Parménides el ser es uno y eterno, increado, ingenerado, etc. Anaxágoras, el filósofo que nos va a ocupar hoy, atribuía la realidad a las homeomerías impulsadas por el nous. Ya vamos a hablar sobre eso. Para Empédocles eran 4 elementos: aire, agua, tierra y fuego. Zenón no elaboró una doctrina propia, él defendió la de Parménides. Para Protágoras, pues tampoco indagó en el fundamento de las cosas. Porque Protágoras era muy relativista, él era el de la famosa frase: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. Protágoras. Y Demócrito, junto a Leucipo, solo hay átomos y vacío. Entonces esto quiero que ustedes lo tengan ahí como modo de resumen, porque esto les sirve como un abreboca, como un referente, para que en caso de ser necesario, por alguna razón, pues ustedes tengan acá como un punto de partida, de ubicación, para profundizar en el tema de cada uno de estos presocráticos. Bien, entonces, dicho esto, acá tengo ya el filósofo que nos va a ocupar hoy, Anaxágoras. Nació en el 500 a.C. y murió en el 428. Anaxágoras nació en Clasomene. Ahí les he ubicado nuevamente el mapa, indicándoles o enseñándoles el sitio donde Anaxágoras nació. Clasomene, al norte de la isla de Samos y al noreste de Atenas, pero muy al noreste de Atenas y al noroeste de Éfeso. Interesante, siempre me gusta analizar la ubicación geográfica, ¿no? Bueno, tengo por acá una primera generalidad sobre Anaxágoras. Ya les dije que nació en Clasomene en el 500 y murió en Lámsaco en el 428. Anaxágoras nació en Clasomene, ciudad jonia del Asia Menor. Fue el primer filósofo que, sin ser ateniense, vivió en Atenas. Ello pone de relieve cómo se traslada el centro geográfico de lo filosófico. Atenas es su capital a partir de ese momento y lo seguirá siendo en los siglos 5 y 4 con Sócrates, Platón y Aristóteles. La capital del desarrollo filosófico, Atenas, a partir de la llegada de Anaxágoras a su territorio. Anaxágoras llegó en el año 478 a la polis de Atenas, donde se relacionó con los ciudadanos más importantes como Pericles y Eurípides. Recordemos a Pericles, el gobernante que le dio a Atenas su máximo esplendor de una manera impresionante, y pues eso iba hacia adelante hasta que lamentablemente Pericles murió, si mal no recuerdo, como consecuencia de una peste. Recuerden que Pericles fue el esposo de Aspasia de Mileto. Pero la fama y las amistades de Anaxágoras no lo pusieron al abrigo del oscurantismo religioso, viéndose sometido a un juicio por impiedad, porque afirmaba que el sol era una piedra incandescente. En el año 455 fue expulsado por ello de Atenas y se refugió en Lámsaco, donde falleció a la edad de 72 años. Yo no sé si lo vamos a encontrar más adelante, pero Anaxágoras también decía que la luna era una piedra, que no era una diosa, y que la luna había nacido de la tierra, que era así como una parte de la tierra. También dijo que la luna reflejaba la luz del sol. Entonces, acá me parece necesario hacer una breve referencia al tema del oscurantismo religioso. La semana pasada les decía que eso no era exclusivo de la época medieval. Claro, estábamos hablando concretamente en términos del catolicismo, pero acá lo tienen ustedes. Sócrates también fue víctima de ese oscurantismo religioso. Fue víctima de confrontaciones también políticas
y más de un filósofo fue expulsado de su tierra por expresar este tipo de ideas. Porque fíjense ustedes, Anaxágoras decía, el sol no es un dios, el sol es una piedra incandescente o un montón de piedras incandescentes. Bueno, con eso fue más que suficiente, y la referencia que hizo a la luna para que lo expulsaran. Lo mismo pasó con... Hay un filósofo que fue expulsado también de su ciudad por tratar el tema de la naturaleza. No recuerdo ahorita, bueno, ya les hablaré sobre eso. Pero el punto es que más de uno se enfrentó a esta situación, y eso ocurrió por cientos, por miles de años. Eso ocurrió por miles de años, y aquí tenemos en Anaxágoras una muestra más de lo que el oscurantismo religioso ha hecho en prácticamente todas las épocas y culturas de vida por defender sus posiciones. Muy bien, Anaxágoras murió en Lámsaco a la edad de 72 años. Ahora, un poquito como generalidad acá, les voy a hablar sobre la doctrina de Anaxágoras. Los diferentes estudios sobre la obra de Anaxágoras o bien subrayan la importancia de la novedad científica de Anaxágoras, lo evidenciamos en lo que acabo de expresar, en cuanto a cómo comprende la realidad, o bien ponen de relieve la importancia del nous, inteligencia, como principio que puede verse como el fundamento de la teología occidental. Vean ustedes lo importante que es esto. El nous de Anaxágoras podría considerarse el fundamento de la teología occidental, porque Anaxágoras fue definitivamente un dualista, espíritu, cuerpo. El esfuerzo de Anaxágoras se dirige a dar cuenta, aceptando que no hay generación ni corrupción de la infinita diversidad de los objetos. En el fragmento 17 dice: los griegos no emplean correctamente las palabras nacer y perecer. En efecto, nada nace o perece, sino por agregación o disgregación de algo ya existente, y por eso sería más justo decir que el nacer es un agregarse o mezclarse, y el perecer es un disgregarse. Acá hay una idea demasiado, para mí, visionaria, aunque quizá Anaxágoras por supuesto no tuviera conciencia de eso, pero recordemos lo que se nos dice sobre el Big Bang. Cuando nosotros vemos la perspectiva científica del Big Bang, se nos dice, mire, toda la energía que el universo ha necesita en este momento y necesitará para su desenvolvimiento, toda esa energía nació con la explosión del Big Bang. Recuerden lo que les explicaba, que en menos de un segundo el Big Bang pasó a tener el tamaño, era del tamaño de un átomo, del espesor de un átomo, y en menos de un segundo tenía el tamaño o un tamaño mayor al de una galaxia. Entonces, para nosotros es difícil imaginar un hecho como ese en tan poco tiempo. Pero en esa explosión inicial, o con esa explosión inicial, venía toda la energía necesaria que iba a necesitar el universo para su proceso evolutivo. Y hay también posturas científicas donde nos dice que que la energía se transforma constantemente, que no nace o se destruye, que pasa por un proceso permanente de transformación. Entonces, fíjense ustedes lo visionario que fue Anaxágoras en este sentido. Él dice, si hay una agregación, hay un nacer de las cosas, y si hay una disgregación, hay un morir de las cosas. Pero cuando hay una agregación es simplemente que los elementos se juntan, y una disgregación, los componentes se separan. En la agregación el nacimiento y en la disgregación la muerte. La concepción de Anaxágoras podría resumirse así: nada surge de nada, todo se genera de algo, todo debe contener todo, y algo contiene
y algo contiene todo. Entonces, es importante esto, y adicionalmente nos dice Anaxágora: en la nieve, por ejemplo, encontramos lo blanco y lo frío, pero también lo negro y lo caliente, solo que estos no predominan. La determinación es cuantitativa, según la mayor o menor presencia de elementos. Esto, para adelantarme un poquito, es que a cada cosa la caracteriza aquel elemento que mayormente la compone. A eso es a lo que se refiere Anaxágoras. Entonces, la determinación es cuantitativa, como les dije, según la mayor o menor presencia de elementos. Esta teoría de las semillas o elementos, homeomerías, una expresión de Aristóteles, es una exposición especialmente adecuada para procesos biológicos. La alimentación parece coincidir bastante con ella. Un alimento es algo que resulta incorporado a otra unidad, después de que algunas partes son separadas y combinadas con otras y el resto es desechado. Si el símil adecuado a la teoría de Empédocles era la paleta del pintor, el de Anaxágoras es la metalurgia. Los procesos naturales serían comparables al del fundidor, que extrae el hierro del mineral. Cada cosa contiene en sí misma las semillas de todas las cosas. Nos hallamos ante un primer esbozo de teoría atomista, y esto ya es ciencia. Si en Empédocles el movimiento se introducía en el modelo desde el exterior hacia sus elementos, en Anaxágoras el principio que moviliza su universo, conformado de infinitas partículas distribuidas cuantitativamente, es movilizado por el nous. Este nous o inteligencia es el embrión del principio causal para Platón, del intelecto agente para Aristóteles y del Dios creador del universo de los padres de la Iglesia. Nosotros podríamos decir acá que Anaxágoras ya nos habla como de una voluntad que impulsa los procesos de cambio de la realidad. Es decir, puede haber un mecanismo, puede haber leyes, pero que no se manejan al azar, sino que hay una fuerza, vamos a decir por ahora que una especie de fuerza espiritual, una inteligencia que es como el punto de partida del dinamismo de la realidad. Ahora veamos este fragmento de Anaxágoras. Todas las demás cosas tienen una porción de todo, pero la mente, nous, ya lo tenemos acá, es infinita, autónoma y no está mezclada con ninguna, sino que ella sola es por sí misma. Si no fuera por sí misma, sino que estuviera mezclada con alguna otra, participaría de todas las demás, pues en cada cosa hay una porción de todo. Las cosas mezcladas con ella le impedirían gobernar, ninguna de ellas como lo hace al ser ella sola por sí misma. Es en efecto la más sutil y la más pura de todas. Tiene el conocimiento todo sobre cada cosa y el máximo poder. Gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas. Gobernó también toda la rotación, de manera que comenzó a girar en el comienzo. Empezó a girar primero a partir de un área pequeña, ahora gira sobre una mayor y girará sobre otra aún mayor. Conoce todas las cosas mezcladas, separadas y divididas. Ordenó todas cuantas iban a ser, todas cuantas fueron y ahora no son, todas cuantas ahora son y cuantas serán. Incluso esta rotación en la que ahora giran las estrellas, el sol y la luna, el aire y el éter que están siendo separados. Esa rotación los hizo separarse. Lo denso se separa de lo raro, lo cálido de lo frío, lo brillante de lo tenebroso y lo seco de lo húmedo.
Hay muchas porciones de muchas cosas, pero ninguna está separada ni dividida totalmente de la otra, salvo la mente. La mente es toda semejante, tanto en sus partes mayores como en las menores, mientras que ninguna otra cosa es semejante a ninguna otra, sino que cada cuerpo singular es y fue más manifiestamente aquello de lo que más contiene. Acá yo destacaría algo más importante. Fíjense que Anaxágoras me habla de un giro, de un movimiento del universo, y que ese movimiento orientado por la mente o por una inteligencia, ese movimiento es el que las cosas se separen unas de otras, pero cada cosa en sí misma se va a distinguir por aquello que como parte del todo contenga en mayor cantidad esa cosa específicamente. Es como si yo dijera, bueno, un león tiene mucho pelo, se ve con mucho pelo, porque de todo el pelo que existe disperso en la realidad universal, ese es el elemento que más abunda en el león específicamente. El pez tiene escamas, se le ven escamas y tiene la apariencia que tiene por sus escamas, porque de todos los elementos existentes en la realidad, en él abundan más las escamas que otra cosa. Más que la piel, más que las vísceras, más que cualquier otro elemento constitutivo. Esto es un poquito la idea de Anaxágoras, pero lo que me parece muy importante es eso que él expresa del giro que orienta o que tiene como punto de partida al nous, a la mente, para separar a las cosas unas de otras, como en un proceso de centrifugación. Y nosotros sabemos que en un proceso de centrifugación, ¿qué es lo que se desplaza hacia afuera con más velocidad? Lo que tiene más peso. Entonces, este giro, esta separación, esta mente que orienta, esta prefiguración de lo atómico, del atomismo, es un paso importantísimo en la filosofía de Anaxágoras. Es realmente importante, y yo me atrevería a decir nuevamente que ni él mismo tenía conciencia de lo trascendental de su pensamiento para ese instante. Entonces, bueno, ya les he hecho acá como una generalidad, y este fragmento resume de una manera súper increíble la doctrina de Anaxágoras, ¿no? Esto es un resumen de verdad muy, muy interesante. Ahora vamos a entrar ya un poquito en detalle, y lo primero que tenemos que decir es que en contacto con él queda en plena evidencia la problemática planteada por el materialismo. Anaxágoras trajo la filosofía desde Jonia, Clasomene, a Atenas, que, por cierto, recibió malamente a su primer filósofo, pues le envolvió en un proceso de impiedad, lo que explicaba hace rato. En efecto, había afirmado que el sol no era un dios, sino solo un acervo de piedras incandescentes. Anaxágoras tomó la delantera a sus perseguidores y jueces, escapándose a tiempo hacia Lámsaco, donde vivió rodeado de fama hasta su muerte. Al condolerse con él sus allegados por lo triste que sería morir en tierra extraña, debió responderles que el camino a ultratumba era igualmente ancho en todos los países, o sea, le daba igual morir donde fuera. Eso, un pensamiento muy propio y muy típico de un filósofo. Su obra sobre la naturaleza se vendía en Atenas, según cuenta Sócrates, por un dracma. Ya lo hemos dicho en varias oportunidades, ¿no? Prácticamente todos los filósofos le ponían a sus obras el nombre sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque el interés de ellos era la physis, la realidad. Eran naturalistas fundamentalmente, más allá de que hubiera tendencias hacia otras corrientes que se desarrollarían posteriormente dentro del proceso evolutivo de la filosofía. En Anaxágoras pueden apreciarse bien los esfuerzos de la filosofía presocrática
por resolver el problema del ser y el devenir, es decir, la realidad y el cambio de esa realidad. Encontramos en este singular filósofo una nueva solución. El punto de partida será, como otras veces, la imposibilidad de que algo provenga de la nada o de que algo se convierte en nada. Lo que entiendo hasta ahora es que entonces no estaba de acuerdo con lo del no ser. Nuevamente se apunta a la solución genérica de que no hay que hablar de un nacer o hacerse de las cosas, sino de una nueva mezcla, ni tampoco de un morir o desaparecer, sino de una separación o disociación. Entonces sí, hay una visión de permanencia en la filosofía de Anaxágoras. Pero ¿qué es lo que persiste en el fondo de todo devenir? ¿Cuál es la sustancia primigenia y básica del mundo? La idea le vino de una sencilla observación de los fenómenos naturales. Y esto es lo que voy a detallar a continuación. Anaxágoras se queda pensativo ante el hecho maravilloso de la nutrición humana y se pregunta: ¿cómo será posible que el pelo salga del no pelo y la carne de la no carne? Vean ustedes qué forma tan genial de plantearlo. Así llega a creer que la materia de que algo se compone está ya en algún modo, germinalmente en aquello de lo cual algo se hace. Si yo tengo pelo en mi cabeza, este pelo no surgió de la nada. Este pelo viene de algún lado donde se originó y llegó a mí. Y al mezclarse los elementos que a mí me conforman como ser humano, aquí está el pelo como uno de mis elementos predominantes en mi cabeza. Esa es la idea de Anaxágoras. Otra cosa, los últimos elementos de las cosas son, según él, ciertos gérmenes, spermata, que cualitativamente son de la misma esencia que el producto resultante. Es decir, mi pelo, la apariencia, su naturaleza, su flexibilidad, es una expresión, una manifestación de lo que las semillas de las que se originó este pelo son en sí mismas. Eso es lo que explica Anaxágoras. Son homeomerías, como Aristóteles atinadamente las llamó. Mientras Demócrito pondrá infinitos átomos cualitativamente iguales. Tenemos ahora un número también infinito de homeomerías cualitativamente diferentes, porque también las esencias de las cosas son cualitativamente diferentes en número infinito. Las homeomerías son eternas, indestructibles e inmutables, es decir, los grupos de semillas, los gérmenes de los componentes de la realidad. Nos dice Anaxágoras que son eternas, que son indestructibles y que son inmutables. Y si me está diciendo que son eternas, es porque me está diciendo que existen para siempre, nunca van a ser destruidas y nunca van a cambiar. Pero son muy variadas. Es una visión distinta a la visión atómica de Demócrito, que decía que había muchos átomos pero que todos eran iguales. Para Anaxágoras estos espermas, estas semillas, reunidos en grupos llamados homeomerías por afinidad, no son iguales, son totalmente distintos. Y por eso es que dice, si hay nieve es porque predomina fundamentalmente en el elemento nieve lo que es lo blanco, lo frío. Si hay roca es porque en la roca predomina, de esas homeomerías, de esas semillas, predomina ¿qué? Lo sólido, lo oscuro, por decirlo de alguna manera. El término griego homeomería, que significa partes semejantes, porque por la agrupación, no porque todas esas semillas sean iguales, absolutamente todas no, sino que se reúnen como por afinidad. Es como si dijera que aquí hay homeomerías redondas, aquí hay cuadradas, aquí hay de hierro, aquí hay de madera, aquí hay blandas, aquí hay duras, y toda esa combinación, según la cantidad que se dé de cada una de ellas en cada componente de la realidad, es lo que hace que cada cosa tenga la apariencia que tiene. Sería otra forma de explicarlo.
Este término fue explicado o utilizado por Aristóteles para referirse a las partículas que, según Anaxágoras, son las constitutivas de todas las cosas y que dicho autor llamaba espermata, semillas. Dichas partículas no son propiamente elementos, puesto que, piensa Anaxágoras, un cuerpo está formado por partículas preferentemente similares a las del conjunto de dicho cuerpo, que son las que prevalecen en él y le identifican. Bueno, esto ya lo he explicado de varias formas, ¿no? Pero es demasiado interesante porque, miren, todo esto que acabo de resumir me reafirma lo que explicábamos en la parte anterior. Hay una visión científica ya. Es verdad, hay también un dualismo porque Anaxágoras nos dice, mire, una materia que está orientada por un espíritu, por un nous, por una mente. Pero hay una visión científica, también nos habla de elementos que se combinan, nos habla de un proceso, de un giro, de una separación de elementos, de una agregación para el nacimiento, de una disgregación para la muerte, que no es tal, porque Anaxágoras dice, no empleen mal el término nacer y perecer, es una transformación permanente, no nacimiento y muerte. Y yo ya expliqué lo que nos dice la ciencia sobre el Big Bang. Entonces, a mí en esto Anaxágoras me parece extremadamente visionario también. Bueno, voy a continuar con la explicación. El predominio de una determinada forma cualitativa, fíjense ustedes que hablo de cualidad, no de cantidad, es lo que da su peculiaridad específica a cada cosa particular. Aquello de lo que hay mayor cantidad es una cosa por la que más claramente es cognoscible. Eso es y eso fue cada cosa particular. En Anaxágoras ocupa el primer plano lo formado y determinado, como ocurrirá luego en Aristóteles. Por ello las mismas homeomerías deben tener también su propia estructura o forma. Era lo que explicaba anteriormente. Nuestra apariencia y nuestra forma van a depender del elemento constitutivo de la realidad que predomina en nosotros. ¿Ok? A eso se refería o se refiere Anaxágoras, y que posteriormente Aristóteles también lo va a hablar con la forma de las cosas, con la masa y la forma, o la materia y la forma, como constitutivos fundamentales de la sustancia. El mundo más que materia. Este modo de pensar orientado hacia las unidades de sentido, hacia las totalidades formadas, hacia las sustancias, se manifiesta igualmente en la segunda idea fundamental de Anaxágoras, en su teoría del espíritu y en la función que le asigna respecto del ser y de sus formas. Entonces, hay una materialidad, hay una mezcla de elementos que, según la forma como se combinen y según el elemento predominante constitutivo de la realidad que habite en ese elemento en particular, le va a dar una forma y una apariencia. Ese es el primer aspecto. Pero el segundo, fíjense ustedes que nos habla de la teoría del espíritu, el know, y en la función que le asigna respecto del ser y de sus formas, de los elementos constitutivos de la realidad en apariencia. Aristóteles ha perfilado puntualmente el estado de la cuestión. Fíjense en esto. Tenemos en el mundo lo bueno y lo bello como una auténtica realidad. Lo bueno y lo bello. ¿Acaso podremos alcanzar estas realidades? Se pregunta Aristóteles. Si no contamos más que con aquellos principios de las cosas tomados en consideración en la especulación anterior a Anaxágoras, es decir, con principios materiales, causalidad, mecánica y el azar. Cuando llegó por fin uno, Anaxágoras afirmó que se da una mente, lo mismo en los seres vivos que en la naturaleza, autora del cosmos y de todo su orden. Hubo de aparecer frente a sus predecesores como un hombre sensato entre desatinado. Esto es súper genial. Y voy de nuevo con el tema. En los filósofos anteriores a Anaxágoras, para combinar a estos presocráticos, pasar por Anaxágoras y llegar a lo que tanto celebró Aristóteles,
ocurría lo siguiente. Para los filósofos anteriores a Anaxágoras, más allá de que se hablara de un espíritu, de una especie de animismo, de una especie de fuerza vital, no sé si será la expresión correcta, pero predominaba, era una visión mecánica, causal, muchas veces al azar, para explicar el funcionamiento de la realidad. Anaxágoras pone como un orden cuando divide, y por eso es que se dice que es el primer dualista, porque él dice, mire, la realidad funciona, el universo tiene normas, hay principios, hay un mecanicismo, pero no es algo que salga de la nada. Y más allá de que todos esos elementos por agregación o disgregación se combinen, den forma a una cosa, apariencia y forma a las cosas, a una a otra, eso no se da por sí mismo, por sí solo, porque sí. Hay una mente que está totalmente separada y que es totalmente diferente de esta realidad. Y esa mente es la que orienta todo ese proceso. Y esa mente es el nous de Anaxágoras, y esa percepción de ver a la mente separada de la realidad, orientando los procesos de funcionamiento de esa realidad como totalidad, es el nous y esa mente y esa realidad separados uno del otro y orientados la una por la otra, es el dualismo de Anaxágoras, y esto Aristóteles lo celebró de una manera increíble. ¿Ok? Entonces, esto es demasiado importante porque, por supuesto, el pensamiento de Anaxágoras iba a tener una incidencia importante en la filosofía posterior. Y, por supuesto, fíjense ustedes que, como lo acabo de decir, Aristóteles fue uno de los que se apegó a esta idea. Ahora bien, voy con otra parte de este análisis de Anaxágoras, de este contenido tan interesante. Totalidad, sentido y espíritu. Fíjense bien, totalidad, sentido y espíritu. El método analítico, que solo tiende a registrar las partes materiales que intervienen en un proceso, viene ahora a completarse con el método sintético, que toma en cuenta las unidades de sentido, las totalidades y los complejos de orden y de fin. Cuando hablamos de método analítico en contraposición a método sintético, en el método analítico todo era mecánico y causal. En el método sintético ya hay algo que rige el orden de la naturaleza, de la realidad, pero no solamente lo rige, hay un propósito también. Y esa es la diferencia entre Anaxágoras y los otros presocráticos. En aquellos era mecánico, causal, al azar. Anaxágoras dice, no, aquí hay un punto de partida que orienta y dirige y le da un propósito a todo, y es el nous, que orienta el ser, la totalidad, en ese proceso de transformación, no de nacimiento y de muerte. Ahora, muy importante esto, esta explicación eidético-teleológica del ser es solo posible en la suposición y admisión de un principio que sea tanto de orden lógico como de orden dinámico. Fíjense ustedes, no solamente hay movimiento, hay un orden lógico, hay algo con sentido que rige todo este movimiento. Y cuando digo eidético-teleológica, explicación eidético-teleológica, ahí tienen las definiciones que me gusta siempre colocarla. Eidético es propio de la esencia de las ideas o lo relacionado con ellas. Se opone a lo fáctico, a lo sensible. Es decir, si hay una idea, hay una abstracción. Y si hay una abstracción, hay un pensamiento, hay una mente. No es que las cosas dependen solamente del hecho o de la sensibilidad en el caso de nosotros como seres humanos.
Hay una mente que orienta y dirige. A eso se refiere lo eidético, propio de la idea, de la esencia. Y lo teleológico se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto. ¿Recuerdan a Aristóteles? El objeto del hombre es la felicidad, su máxima aspiración, porque así lo determina su naturaleza racional. En nosotros predomina la racionalidad y nuestro propósito es la felicidad. Sería un poco una forma de ilustrar lo que decía Anaxágoras. Y yo decía en una oportunidad también, bueno, si somos racionales es porque en alguna parte del universo, de los componentes que dieron origen a nosotros como seres humanos, hay razón. Incluso hay una teoría muy interesante actualmente sobre la moralidad, que dice que la moralidad es una cosa propia e innata de nuestra naturaleza, que nos viene de afuera del universo, pero no como una cosa mística, espiritual, religiosa, no, sino como la moralidad vista como componente derivado de la composición universal que se manifiesta en nosotros como seres humanos. Voy a dejarlo hasta ahí. Ok, bueno, ahora fíjense bien en esto. Anaxágoras encuentra este principio lógico en el espíritu, que es a la par pensamiento y voluntad. Fíjense ustedes, pensamiento y voluntad. El nous es principio del movimiento del todo y a la vez principio del orden. ¡Qué interesante! Es algo infinito, autosuficiente, existe por sí. No ha sido causado por otra cosa. Es omnisciente, todopoderoso y lo domina todo. ¡Qué increíble esto! La forma como lo proyecta. Y sin embargo, Aristóteles dice que Anaxágoras no explotó toda la fecundidad de esta idea. Entonces, sin embargo, quedará siempre en su haber positivo tres aspectos que voy a mencionar, haciendo referencia a Anaxágoras. El haber descubierto una causalidad nueva, la causalidad final, ordenadora, constitutiva de totalidades de sentido. Entonces, fíjense ustedes, el haber descubierto una causalidad nueva, la causalidad final, ordenadora, constitutiva de totalidades de sentido. Para el catolicismo, Dios. A eso se reduce todo. En segundo lugar, el haber puesto en claro un nuevo modo de ser, el espíritu, y el haber señalado un origen propio al movimiento. ¿Ok? Hay un espíritu que gobierna todo y el movimiento no se da por azar. El movimiento proviene de una mentalidad, proviene de una mente y de una voluntad que determina y pone orden en las cosas, que no solamente pone las cosas en su lugar, sino que les asigna un propósito. Entonces, es ese know, ese espíritu, el que, por decirlo de alguna forma, le dio cuerda a la realidad, al universo, y lo puso a funcionar. Entonces, ya toda esta idea se resume en el hecho de que Anaxágoras es el primer dualista, si bien no ha logrado separar con toda nitidez el espíritu de lo corpóreo, pues el espíritu continúa siendo para él una materia utilísima y purísima. Esto que se nos dice acá de Anaxágoras es muy común a la gran mayoría, sobre todo de los filósofos antiguos, de a veces no dejarnos una solución totalmente satisfactoria a los problemas que plantean. Anaxágoras no fue la excepción en este sentido. Ahora, con respecto a la visión de Anaxágoras de la formación del mundo, lo que tiene que añadir a la cosmología no es esencial. Al principio, cuando los eternos espermatas estaban aún mezclados, interviene de pronto el espíritu, crea el movimiento, o sea, la rotación, e introduce con ello una separación en las cosas, escindiéndose unas de otras, y funda así el orden del cosmos.
Esta idea de Anaxágoras a mí me lleva inevitablemente a la idea predominante en prácticamente todos los mitos del mundo. Al principio era el caos, el desorden, todo era un montón de todo. Hasta que vino alguien, chasqueó los dedos y le asignó a cada cosa un lugar y un propósito, y empezó un universo ordenado, debidamente estructurado, en un proceso evolutivo que aún hoy en día no se detiene. Pero hay de alguna manera, por supuesto, la diferencia entre el mito y Anaxágoras, porque también tengo que aclarar esto para no confundir. En el caso de los mitos, la responsabilidad es personificada, se le atribuye a alguien. ¿Ok? Acá Anaxágoras se la está asignando a un espíritu, a un no, a un principio, que es el responsable de poner orden, de separar y poner cada cosa en su lugar. Pero la función de ese espíritu termina ahí. Este espíritu no es creador del mundo, es solo su arquitecto, y no de un modo completo, pues enseguida hacen su entrada las causas mecánicas, continuando la acción inicial de no. Era lo que yo le decía a ustedes, y vean cómo encaja perfectamente. Este espíritu simplemente hizo como los planos en los que se iban a basar posteriormente el mecanicismo, la causalidad, las leyes para desarrollar el universo tal y como es hoy en día. El espíritu dio el paso inicial, por eso se dice que fue solamente su arquitecto, su diseñador. Por efecto del movimiento de rotación impreso al conjunto, se colocan a un lado lo caliente, seco, luminoso y sutil, y a otro lo frío, húmedo, oscuro y denso. Esto es demasiado interesante y yo no me canso de explicarlo de verdad, porque fíjense ustedes, dicha separación se continúa indefinidamente hasta dar por resultado la diferenciación del actual mundo de los cuerpos. Es decir, aquel espíritu al principio separó las cosas, les dio un propósito, y luego las leyes mecánicas, las leyes de la naturaleza se encargaron de arrancar, por decirlo de alguna manera, en ese proceso evolutivo que ha llevado la realidad a lo que es actualmente. Siempre de un modo mecánico, pero el mecanicismo no lo es todo. Necesita un impulso desde fuera para ponerse en movimiento. Se ha comparado la teoría de Anaxágoras con la de Newton, el cual también quería hacer posible su cosmología mediante una intervención extrínseca, en este caso divina. Fíjense ustedes en algo: Anaxágoras, este espíritu inicial; Aristóteles, el motor inmóvil, que es la causa del movimiento, pero que no interviene, causa del movimiento inicial, pero que no interviene en los asuntos de la realidad. Y Newton también tenía esa visión. Newton decía, mire, Dios creó el mundo, le dio cuerda y lo puso a rodar, pero no se mete con él. Esas son ideas muy similares todas, ¿no? Ok, ahora voy de nuevo. El concepto, se ha comparado esta teoría con la de Newton, el cual también quería hacer posible su cosmología mediante una intervención extrínseca, en este caso divina. El concepto de telos nace en la filosofía socrática y en la filosofía de Platón y Aristóteles. La idea y el espíritu se convertirán luego en un poder único que lo penetra todo e informa las últimas capas y porciones del ser. Recuerden que el telos en Sócrates, la idea en Platón, y también el espíritu en Aristóteles como el punto de partida, como el motor inmóvil. Recuerda que para Platón era la idea como modelo de todo, ¿no? Pero pertenecerá siempre a Anaxágoras el mérito de haber descubierto él primero el espíritu con su actividad, su inteligencia y su poder. O sea que lo que se dijo posteriormente, Sócrates, Platón, Aristóteles y todos los demás, inevitablemente estaban apoyados en Anaxágoras. Es como si yo dijera que no pudieron superar la idea tan genial de Anaxágoras en la forma como nos proyecta este origen y esta relación de dos componentes de la realidad en su visión dual. Un espíritu que orienta
que da el empujón, y una realidad que, regida por leyes, está en un proceso constante de transformación, no de nacimiento y de muerte. Bueno, llego aquí casi al final de la disertación. Ahí les he colocado una imagen súper genial de Anaxágoras, una de las tantas que existen. Anaxágoras dio también un gran impulso a la investigación de la naturaleza, fundada en la experiencia, la memoria y la técnica. A él se le atribuyen las explicaciones racionales de los eclipses y de la respiración de los peces, como también investigaciones sobre la anatomía del cerebro. Era una mente científica. Ahí lo tienen ustedes, miren. Y ese aporte tan interesante de la visión dual del universo, esa visión ya prefigurada del atomismo, estas explicaciones de los eclipses, de la respiración, el estudio del cerebro. Era un filósofo y era un científico, indudablemente. Conocedor de las doctrinas de Anaxímenes, Parménides, Zenón y Empédocles, Anaxágoras había enseñado en Atenas durante unos 30 años cuando se exilió tras ser acusado de impiedad al sugerir que el sol era una masa de hierro candente y que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol y procedía de la tierra. Ok. Marchó a Jonia y se estableció en Lámsaco, una colonia de Mileto, donde, según dicen, se dejó morir de hambre. Es seguro, en todo caso, que en tal lugar fue venerado. Entonces, es de verdad demasiado interesante Anaxágoras, ¿no? Impresionante. Un hombre con una visión increíble. Esas mentes adelantadas a su época, diría yo, sí, muy adelantados de verdad, y que ni ellos mismos tenían conciencia para el momento de lo que estaban aportando. Entonces ya Anaxágoras, con ese dualismo, que era lo que yo decía en la disertación anterior, como adelantándome, ¿no? Ya empieza a ser como un poquito ecléctico, estaba de acuerdo con una cosa, con otra, pero tenía su propia visión particular, innovadora, sobre la razón de ser de la realidad. Bueno, demasiado interesante este tema de Anaxágoras hoy. Yo con esto llego al final de la disertación, recordándoles que pensar bien no es un lujo, es una necesidad. Y de esta manera los invito para la próxima semana a una nueva disertación. Voy a terminar de cerrar el tema de los presocráticos. Creo que me quedan 4 todavía. Esto es demasiado interesante. Y luego hago un resumen, pero ya de contexto, sobre la Grecia de la filosofía presocrática como tal. ¿Cómo era Grecia? Un poquito, me parece muy interesante, un poquito hablar sobre cómo era la ciencia para esa época. Por ahí hay unos materiales muy interesantes, afortunadamente. Ahí ven ustedes detrás mío la biblioteca. Ahí hay mucho material de apoyo en el área de filosofía, del que siempre me valgo para estas disertaciones. Entonces, bueno, agradecido nuevamente con ustedes por los comentarios, por el seguimiento, por el apoyo. Por favor, suscríbanse, denle like a los videos. Les ofrezco nuevamente una disculpa por el incidente de la semana pasada con el video en términos del audio, que quedó muy mal. Lamento que eso haya sido así, pero ya llegará el momento de... Ya tenemos el audio, estoy trabajando con el audio de la cámara directamente, y bueno, ya tendremos la oportunidad de conseguir un mejor audio. Mientras tanto, seguimos acá. Todas estas... Borges, permítanme por favor tomarme un minuto para decirles algo. Borges hablaba de una manera súper magistral. Apréndanlo y aplíquenlo ustedes a su vida diaria. Borges decía: ¿qué son las dificultades, los problemas, los llantos, las angustias? ¿Qué son los aspectos del mundo que nos adversan? Arcilla y materia prima para moldear nuestra capacidad y nuestro deseo de superación. Estos pequeños detalles que se nos presentan, estos inconvenientes, no son para salir corriendo ni para desanimarnos, es para demostrar desde nuestra voluntad y nuestro propósito que realmente estamos dispuestos a superar lo que sea en este interesante y hermoso proceso de formación, de proyección desde la filosofía, para contribuir a que la humanidad viva mejor.
Así que mucho éxito para todos, muchas bendiciones y los mejores deseos. Y como les digo siempre, hasta la próxima semana. Chao, chao.